Rodolfo Rubén Ochoa Gómez. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco infinitamente el espacio que me está brindando la Universidad del Estado de Morelos y el espacio que nos está brindando el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Se ha comentado un poquito y a grandes rasgos una revisión histórica de lo que es el derecho de acceso a la información. Quiero pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahí está, muchas gracias. Se habla de que la transparencia, el derecho al acceso a la información es un derecho fundamental, es un derecho humano. Bueno, un derecho fundamental rápidamente lo definimos como un ámbito de libertad que la Constitución reconoce a una persona frente al Estado. Esta libertad está protegida por un derecho para que el Estado o sus autoridades no le impidan a una persona hacer aquello para lo que tiene esa libertad. Entonces nosotros entendemos lo que anteriormente se llamaban garantías individuales establecidas en la Constitución, y son los derechos fundamentales, los derechos humanos tan elementales como el libre acceso entre los estados por una persona, esto lo regula el artículo 11 de la Constitución, reunirse con las personas que uno quiera, dedicarse a la religión que uno desee, trabajar en lo que uno quiera. Esos son derechos, yo diría que son derechos elementales, porque siempre se está hablando de una libertad. El derecho que nos ocupa es, dentro de el ámbito jurídico, yo creo que es el derecho más formidable que existe dentro de los derechos humanos. Aquí se hizo una semblanza a lo que era el programa Burbujas. En este caso yo voy a hacer un recuerdo de aquella película que se llamaba Wall Street, en donde es un millonario que tiene un joven al que le está enseñando cómo hacerse millonario, y entonces le pregunta: tú dime qué es lo más valioso que podemos obtener. Entonces el joven le dice: pues poder. Equivocado. Pues mucho dinero. Estás equivocado. Una posición. Estás equivocado. Y entonces le dice: usted tiene unas relaciones impresionantes. Todo lo que me acabas de indicar sí es valioso, pero hay algo más valioso todavía. Entonces el joven le dice: pues no sé. Y el millonario se enoja y le dice: información. Ya te lo he indicado, lo más valioso que puedes tener es información. La información parece mentira, pero abarca, si no todo, es un 90%. Pero para recordar un poquito la situación histórica de en el nacimiento de este derecho, la Constitución de 1917 consagra ya en su artículo 6 la tradicional libertad de expresión. Entonces, dentro de este artículo 6, que no tocaba la información, únicamente decía la libertad de expresión, cuando los legisladores dicen: es precisamente en ese espacio en donde vamos a establecer, al final, una leyenda muy sencilla, y va a decir: el derecho a la información será garantizada por el Estado. Pero esto lo hicieron hasta 60 años después, en 1977. Y entonces, a raíz de este texto, muchísima gente quiso tener acceso a la información en los gobiernos. Obviamente, pues se les negaba la información. Y vamos a acordarnos que el ámbito político de esos años, en los 70s, pues era muy difícil. Entonces hubo abogados que incluso promovieron amparos y todo esto contra la negación de la información, y finalmente les decían: no, espérame, es que esto no es una garantía individual. Nosotros dijimos que la información va a ser garantizada por el Estado. Bueno, la misma Corte, la Suprema Corte de Justicia, tuvo que rectificar ese criterio. En 1995, no sé si recordarán ustedes una matanza que existió en Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, de los campesinos. Este fue un problema terrible, y precisamente a raíz de esta situación la Suprema Corte dijo: sí, el derecho a la información debe de ser una garantía individual. No se le puede negar a las personas
el hecho de que conozcan la información del Estado, y además tenemos que asegurarle a las personas que tengan derecho de acceso a la información verídica, correcta y completa. Las autoridades estaban muy negadas a dar información. Bueno, están. Actualmente encontramos muchísima situación difícil para lograr obtener la información, pero no lo es. Es decir, si nosotros hacemos una solicitud de información o queremos saber, pues lo primero que necesitamos es que alguien nos diga, ¿cómo? ¿Yo cómo voy a poder acceder a mi información? Miren, yo he estado en varios eventos importantes internacionales de distintas índoles con respecto a el derechos humanos, por supuesto, derechos civiles, y hay personas que tienen 40 años trabajando en la administración pública, federal y estatal, doctores en derecho, no conocen el derecho de acceso a la información. Por ahí me decía un colega abogado, oye, es que para que yo pueda ejecutar mi cobranza al gobierno, lo primero que tengo que hacer es el juicio de reconocimiento de adeudo. Le decía yo, ¿para qué pierdes tanto tiempo en eso? Pues nada más haz una solicitud de información. Solicito que esa dependencia me indique a cuántos sujetos se les debe y qué cantidades se les tiene que pagar. Y me dice, por supuesto que no te van a dar la información. Pues no, porque no conocemos los canales. Es tan sencillo que yo tengo mi documento y los canales y los candados actualmente están tan correctamente elaborados que no permiten que la autoridad se deslinde de esa responsabilidad. Y regreso a lo mismo, hay que saber cómo hacerlo. Vamos a tratar de hacer aquí algo muy general para que todos entendamos el mecanismo de cómo acceder a mi derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información. Bueno. En el año 2002, efectivamente, como bien lo indicaba ya la consejera Esmirna, en el año 2002 se establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En esta ley nos dice los procesos y los procedimientos y las instituciones que nos van a garantizar nuestro derecho de acceso a la información. En el ámbito federal, pues es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, se llama IFAI. Cada dependencia tiene cada estado, tiene una dependencia que va a garantizar el acceso a la información de las personas. Bueno, aquí en Morelos está el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Cambian los nombres según los estados. El procedimiento en todos es muy similar. Rápidamente, antes de meterme al proceso de cómo yo puedo acceder a mi información, déjenme comentarles lo que es muy importante. Actualmente hay muchos servidores públicos responsables y encargados de dar el servicio de acceso a la información a las personas. Les falta capacitación, les falta un poco de conocimiento, porque es increíble, muy pocas personas toman los cursos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, muy pocas personas leen. Y realmente a los servidores públicos que los ponen encargados en las dependencias de gobierno, gobiernos estatales y gobierno federal, les falta información. Hace poco su servidor elaboró una solicitud de información y me contesta el titular de esa unidad de información. Nosotros sí tenemos la información, pero no somos nosotros los adecuados para darle a usted la información. ¿Y por qué? Porque esa información no la generamos nosotros, la generó aquella dependencia. A ver, espérame tantito. ¿La información la tienes tú? Sí. Pero dices que la elaboró aquella dependencia. Sí. Entonces, tiene usted que hacerle la solicitud de información a aquella dependencia. Espérame. Vamos al artículo 15 de esta ley del Estado de Morelos. Dice que todos los servidores públicos son responsables de la información que tienen en sus archivos.
Luego entonces, si tú la tienes, me la tienes que entregar. Y además me tienes que hacer la aclaración. La información es generada por aquella dependencia. Usted puede proceder también a hacer la misma solicitud de información. Yo lo que tengo en mis archivos es esto y se lo entrego. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entrar a las páginas porque estamos hablando de elementos actuales de tecnología electrónica. Yo creo que la mayoría de los muchachos, es muy raro una persona que no conozca el manejo de una computadora en su más primitiva concepción. Todo el mundo ha navegado, ahora las redes sociales, Facebook, Twitter, los correos electrónicos, me dicen mis hijos, es que los correos electrónicos nada más los usan los viejitos, papá. Nosotros todos nos movemos por Facebook y por Twitter. Bueno, perfecto. De todas maneras estamos hablando de medios electrónicos. Los medios electrónicos son los que actualmente nos sirven para que nosotros accedamos a esa información. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar a las páginas de las dependencias federales y estatales. En las dependencias federales, todas por ley, tienen una cosa que se llama POT. El famoso POT es el Portal de Obligaciones de Transparencia. La Ley Federal de Acceso a la Información establece todo lo que se tiene que publicar ahí. Y me decía uno de los vendedores, uy, mano, es que qué barbaridad, yo no sé cómo le hacen ustedes, tienen una base de datos impresionante. Pues tú tienes la base de datos tan grande como la nuestra. Ay, no me digas, sí. Oye, y yo también puedo acceder a todo. El derecho no es nada más de los mexicanos, el derecho es de todo el mundo. Oye, ¿cómo le haces para decirme de pronto cuánto gana el servidor público de tal dependencia federal o de tal dependencia estatal? Pues es muy sencillo. Hace poco un muy buen amigo que es el rector de una universidad de aquí del estado de Morelos me dijo que necesitaba una serie de salarios de trabajadores de ayuntamientos. Y pues en 7 minutos que me tardé, le mandé las listas, ¿no? En formato electrónico. Y me dice, oye, muchas gracias. Le digo, ¿sabes cuál es el problema? Sí falta mucha capacitación para las personas. Una vez que todas las personas conozcan cómo tener su información, cuidado, porque empiezas a detener en automático la corrupción y falta mucha capacitación para los servidores públicos. Bueno, una vez que yo reviso las páginas públicas, yo conozco el portal de obligaciones de transparencia de las instituciones federales. En las instituciones estatales también tienen obligaciones que están establecidas en la misma ley. Lo único que tengo que hacer yo es checar las páginas, meterme a fondo y ver todo lo que está publicado por ley. Pero bien, hay información que no está publicada y que yo requiero saber. ¿Cómo le hago? Si yo entro a la página del IFAI, en Infomex me va a llevar de la mano. Si yo entro a la página del IMIPE, a Infomex me va a llevar de la mano. Y es tan sencillo como esto, ¿no? Yo presento una solicitud de información en formato electrónico. Quien la va a capturar es el titular de la unidad de enlace en el sistema federal, el titular de la unidad de información en el sistema de Morelos. Él tiene que recibir la solicitud de información y tiene que entregársela al titular de la unidad administrativa a quien va esa solicitud de información. El titular de la unidad administrativa en la ley de Morelos tiene 10 días para contestarla, se me hace muchísimo. En el ámbito federal tiene 20 días, siempre y cuando sea información pública. Si es una información, si se solicitan datos personales, es más corto el tiempo, pero ahorita estamos analizando la información pública. Él le entrega y esta persona le entrega en primera instancia en formato gratuito y electrónico a quien le solicitó la información y la tiene que entregar al correo electrónico de donde la persona se identifica. Este es mi correo electrónico, quiero que aquí me mande la solicitud de información que hice. Si ustedes lo hacen como ejercicio, es increíble porque de pronto aparecen en el correo electrónico que uno solicitó y los documentos digitalizados. Pero estoy hablando de salarios, de licitaciones públicas,
cuál es el procedimiento de la licitación pública, qué cantidad de dinero se movió de aquí a allá y de allá para acá. Y efectivamente también tengo yo una oportunidad de inconformarme, se llama recurso de revisión en el ámbito federal, es un recurso de inconformidad en el ámbito estatal. Este recurso no lo va a resolver aquella dependencia donde yo le hice la solicitud de información, lo va a resolver el órgano encargado de garantizar mi derecho, el IMIPE o el IFAI. Bien, una vez que se resuelve, déjenme decirles que del 100% de las ocasiones en que uno hace una solicitud de información, más del 90% de las ocasiones se decide a favor del solicitante. Y es increíble porque la persona no tiene que saber, la persona nada más pide la información referente a aquel asunto, a aquella acción que le interesa. Ahora bien, están obligadas las autoridades nada más a entregar documentos que obren en los archivos. No tienen que llenar formatos. Hay entidades que lo hacen, pero no es obligación llenar formatos. Tampoco tienen que generar documentos que no existan, porque allá hay una confusión. Quiero que me elabore una lista así, así. No, ¿sabes qué? Ese documento no obra en nuestros archivos. No es una forma de zafarse de una solicitud de información, pero lo que tiene que hacer la dependencia es decir, lo que usted está solicitando obra en estos documentos, se los ponemos a disposición. Actualmente hay muchas personas que se están especializando en hacer solicitudes de información e incluso hay dependencias que están contratando abogados para frenar las solicitudes de información y darles la vuelta, que también es muy sencillo eso. Pero déjenme decirles que es muchísimo más fácil el solicitante que llegue a acceder a su información. Y aprovecho este panel para decirles, créanme que dentro del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y dentro del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, hay que depositar el 100% de la confianza en los servidores públicos. Baste con ver las estadísticas de las solicitudes de información que ingresan y las estadísticas de las solicitudes de información que se entregan o que son obligados los sujetos a entregarlas por estas dependencias. Efectivamente, la misma ley contempla que hay sanciones administrativas para los servidores públicos que actúen con negligencia, que nieguen información que existe o que sencillamente entreguen información falsa o incompleta. Y ha habido personas que han sido destituidas de sus cargos por esas graves violaciones. Es importante que reflexionemos un poquito en el artículo 6 constitucional. No lo voy a leer todo, está resaltado la parte fundamental que yo quiero que todo el mundo entienda. Este es el primer párrafo, este es tal cual aparece actualmente, ya modificado el artículo. Hasta abajo dice, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Para el ejercicio del derecho al acceso a la información, la Federación y los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se van a regir por estos principios, por favor. Toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, solo podrá ser reservada temporalmente. Nos van a reservar la información únicamente por elementos muy específicos. ¿Yo dónde puedo ver las razones por las que me van a decir esa información no te la voy a dar porque está reservada? En la ley del Estado de Morelos es en el artículo 51. En la Ley Federal de Acceso a la Información es el artículo 13 y el 14. Esa es información reservada por el Estado. Ahora bien, lo que son los datos personales, esos están clasificados para siempre. Lo único que nosotros no podemos saber de los servidores públicos son los datos como son sus teléfonos, sus direcciones, sus correos electrónicos personales, pero incluso yo puedo saber el celular de aquel servidor público siempre y cuando el celular se lo otorgó la dependencia. Entonces hay personas que de pronto se comunican con un personaje tan conocido como Manlio Fabio Beltrones o como el secretario de Semarnat, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Oye, ¿quién te dio este celular? Pues es el que le dio a usted la dependencia, señor senador, señor embajador,
y resulta que yo lo solicité y pues es público. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales está protegida. Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno tendrá acceso gratuito a la información pública. Entonces, ¿sabes qué? Aquí tengo la información, está en formato impreso, te cuesta tal cantidad de dinero. No, espérame, yo te la solicito en formato electrónico, gratuita. Pues no te la puedo dar gratuita. Sí, porque la ley te está obligando a darme la información gratuita, a menos que tú como servidor público puedas probar que es imposible para ti entregarme la información y entonces me la vas a cobrar. Bueno, si tú ya lo pruebas, en mi recurso de inconformidad o en mi recurso de revisión y el IFAI o el IMIPE lo autorizan así, entonces yo pagaré mis 12 pesos, 13 pesos por mi información. Normalmente se va a entregar siempre de manera gratuita. ¿La que sigue, por favor? Se van a establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Ok, para que a mí me nieguen información, tiene que haber un consejo dentro de esa dependencia. El consejo va a aprobar. Créanme que como están ocurriendo las cosas, los servidores públicos ya no fácilmente dicen, vamos a ocultar la información, vamos a decir que esta es la información que tenemos. No, espérame. Si se llegan a dar cuenta de que me estás entregando información falsa o es información que está modificada, vas a incurrir en responsabilidad. Ya nadie lo hace. La siguiente lámina, por favor. Los sujetos obligados deben de presentar documentos en archivos. Sí, tienen que canalizar toda su información en archivos como lo dictamina el Archivo General de la Nación, porque esto les va a permitir a ellos acceder de inmediato y actuar con mayor acceso a los documentos por parte de todas las personas que están pidiendo información. La siguiente, por favor. Las leyes determinan la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información. Decía la consejera Esmirna, sí, decía la consejera Esmirna que teníamos aquí 124 sujetos obligados. En el ámbito federal tenemos 329 sujetos obligados. Si ustedes se dan una vueltecita por las páginas públicas, se van a sorprender de toda la información que puede llegar a sus manos, financiera, cantidades industriales, contratos que se están otorgando. La que sigue, por favor, me parece que ya terminaron. Miren, desafortunadamente, pues tenemos el tiempo muy corto, pero si todos contribuimos y empezamos a hacer solicitudes de información y empezamos a checar las páginas públicas como ejercicio, yo les garantizo que la corrupción como la conocemos en los gobiernos se va a minimizar de manera escandalosa, porque ya todo es público, ya no es fácil acceder a la corrupción. Bueno, pues esta sería mi participación también muy breve, muy escueta. Estamos fuera de tiempo y pues yo quedo a sus órdenes, preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, maestro. Solamente señalar por aquí prácticamente dos preguntas que llegaron. Rápidamente las vamos a leer, que nos las puedan por aquí atender los panelistas, porque bueno, tenemos todavía por ahí una actividad más, no queremos cansarlos tampoco. Dice una de las preguntas, ¿se puede reformar la ley en orden? O sea, entiendo que es la ley vigente y designar, o más bien presentar un recurso, debe ser, para la SUDIP de los organismos. Para la SUDIP de los organismos, a ver, ¿se puede reformar la ley en orden y designar un recurso? Así dice la pregunta. Habla aquí de porcentaje. Para la SUDIP de los organismos, ¿y se puede mejorar el servicio de la calidad de la información? En la misma tarjeta nos dice, ¿quiénes son los únicos que pueden solicitar las reformas jurídicas por ley? ¿Estamos limitados? Si nos pueden atender esta pregunta. Así rápidamente, por favor, porque si estamos con el tiempo. ¿Pudiéramos leer la otra? Ah, ok, sí. ¿Cómo garantiza el goce efectivo del derecho al acceso el IMIPE? Ese es para usted. Y dos,
¿cuál es el derecho fundamental del derecho a la información o el derecho de acceso a la información y cuál es la diferencia? Bueno, ¿cómo garantiza el goce efectivo del derecho al acceso el IMIPE? ¿Cómo garantiza el goce efectivo? A ver si le entiendo, ¿no? a la pregunta. Básicamente nosotros estamos garantizando este derecho de acceso a la información, número uno, porque a través de nuestra ley, dentro de la ley en la materia, nosotros como institución también estamos